¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos como siempre en 7 Televalencia a esta hora, Ágora. Hoy con un invitado especial. No se pierdan nuestra tertulia. Ha vivido en primera persona todos los acontecimientos políticos que estamos viviendo. Esa exitosa moción de censura y también el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Es diputado valenciano de Ciudadanos. Esta noche con nosotros Toni Cantó. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y bienvenido. Gracias. Días históricos y usted ha tenido la oportunidad de vivirlos en primera persona en el Congreso. Bueno, la verdad es que llevamos 2 o 3 semanas y al señor Mariano Rajoy le dicen el día que estaba todo su grupo parlamentario en pie aplaudiéndole haber conseguido que se aprobaran los presupuestos, que a los 10 días le iban a tumbar con una moción de censura, nadie lo hubiera creído, ¿no? Impensable. Pero sí, días históricos. Bueno, pues bienvenido, diputado. Gracias. Mucho que hablar. Nos vamos a arropar esta noche con 2 periodistas habituales de Ágora. Álvaro Errazu es director de Diario Comunidad Valenciana. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuevo gobierno de Pedro Sánchez, lo vamos a hablar con Toni Cantó y con esos 4 valencianos, 4 ministros. Eso es, pero decía bien Toni, cuando a uno le aplauden, eso es síntoma de que te tiran. Eso pasó con la presidenta de Madrid, en esa convención que hicieron en Sevilla, la aplaudieron mucho, en una despedida, luego resulta que lo de Mariano Rajoy no era tan previsible, bueno, es verdad, pero se ha convertido en una despedida. Bienvenido, Álvaro, buenas noches. Eduardo Alcalde, periodista, ¿qué tal? También habitual de Ágora. Todo muy deprisa lo que estamos viviendo periodísticamente y política. La vida se vive últimamente con mucha prisa. En Valencia un poco menos, con menos prisa. En Madrid un poco más. Bueno. Entonces Toni allí nos va a contar muchas cosas. Corriendo más a menudo. Bueno, pues invitado especial, Toni Cantó, diputado de Ciudadanos, nuevo gobierno, moción de censura y sobre su futuro político. Esta noche, diputado de Ciudadanos, Toni Cantó en Ágora. Uno de los diputados más controvertidos del Congreso, Toni Cantó es miembro de Ciudadanos desde 2016 y como tal ha vivido en primera línea de fuego la moción de censura que ha acabado con la presidencia de Mariano Rajoy. Desde que ingresó en el partido de Albert Rivera no ha dejado de trabajar desde su escaño por la Comunidad Valenciana. Ha peleado por la eliminación de los barracones en los colegios y se ha mostrado muy combativo con la ley del plurilingüismo. Del gobierno formado por Pedro Sánchez ha dicho que va de la mano de los proetarras y los supremacistas. Un gobierno formado por 17 ministros, entre los que se encuentran 4 valencianos. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión que realizarán y de qué manera afectará a la comunidad? De momento ha felicitado a su querido Maxim Huerta a través de Twitter. Pero ¿por dónde pasa el futuro político de Toni Cantó? ¿Se ve ocupando el despacho del presidente de la Generalitat? ¿Ciudadanos jugará un papel fundamental en las próximas elecciones autonómicas? Le planteamos estas y otras cuestiones al diputado nacional de Ciudadanos. Esta noche en Ágora, Toni Cantó. Mucho que comentar. Comenzamos por la moción de censura. ¿Se la esperaba? Toni Cantó decía que no, porque hacía impensable esos presupuestos. ¿Cómo se ha vivido y cómo valora esta moción de censura apoyada última por el Partido Nacionalista? Yo creo que la moción ha ido sobrevolando el Congreso de los Diputados desde hace tiempo, ¿no? Pablo quemó un cartucho sin tener los apoyos necesarios y se intuía que podía volver a suceder. Pero yo básicamente la lectura que hago de lo que sucedió la semana pasada en el Congreso es que el bipartidismo crea una maniobra para blindarse, ¿no? Yo creo que ven que en un momento en que la sentencia Gürtel le pega un último aldabonazo al Partido Popular, en que Ciudadanos está muy fuerte, maniobran para que no haya unas elecciones generales. Se vio muy claro en la presentación de esa moción de censura y en que Rajoy dimite después, cuando ya se ha creado el gobierno de Pedro Sánchez y no antes para provocar unas elecciones generales. Entonces yo creo que el bipartidismo ahora mismo está intentando blindarse, dando un último gran coletazo. Más que nada por este subidón que tenía Ciudadanos, porque de toda esta lectura también hemos leído mucho, diputado, que sale mal parado Ciudadanos contra esta situación. Le pregunto. No necesariamente, yo creo que sale mal parada España, porque yo creo que la mayoría de los españoles deseaban poder expresarse en las urnas para que hubiera un gobierno limpio. Esa no es una condición que pueda cumplir ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, y fuerte, y esa tampoco es una condición que pueda cumplir un gobierno del Partido Socialista con 80 y tantos diputados, ¿no? Y con apoyos tan variopintos. Entonces lo ideal hubiera sido un gobierno limpio y fuerte que hubiera pasado por unas urnas, por unas elecciones generales. Álvaro, se blinda, decía Toni Cantó, el bipartidismo. A mí me parece una teoría interesante. Yo sí que la trasladaba ayer, que creo que en este momento los 2 partidos emergentes están en una situación compleja.
compleja y complicada, ¿no? Porque el Partido Popular, de alguna manera, ha respirado. Es decir, sabía que era un proyecto agotado, que necesitaba un empuje para renovarse y que ese empuje ha sido la moción de censura. Otra cosa es cómo acabe ese congreso, ¿no? Pero ves a la dirigente, por ejemplo, del Partido Popular Valenciano y se siente bien, se siente contenta. ¿Qué ha pasado con Ciudadanos? Con Ciudadanos yo creo que no esperaba esta jugada. Es decir, y eso supone cambiar su relato, cambiar un poco la estrategia. Y en estos momentos debe de demostrar la madurez de Ciudadanos para hacer oposición, pero ¿qué tipo de oposición, ¿no? Que es un poco el juego donde creo que estarán planteándose qué hacer ahora, ¿no? Sí. Yo creo que ahora viene algo muy interesante, porque si echamos un momento la vista atrás y vemos cómo han sido estos 2 últimos días y la estrategia de marketing político que ha llevado a cabo el señor Pedro Sánchez, yo diría que ahora mismo los nombramientos no nos dejan ver al PSOE, ¿no? Esta es mi visión un poco de lo que está sucediendo. Pero al fin y al cabo, en breve veremos al PSOE. Veremos al PSOE de los seres, al PSOE que no quiere despolitizar la justicia, al PSOE que no quiere cambiar la ley electoral, al PSOE que sube los impuestos, al PSOE que está por las desigualdades territoriales y vota a favor del cuponazo, al PSOE que pone históricamente en carteras tan importantes como educación o televisiones públicas a los partidos nacionalistas, al PSOE que no permite que los españoles puedan hacer que sus hijos estudien tanto en español como en valenciano y sobre todo que aumenten su inglés. Ese es el PSOE con el que nos vamos a encontrar en breve, el que no quiere despolitizar justicia, creo que lo he dicho ya, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el terreno de juego. Una vez pase el sufleo, la luna de miel de todos estos nombramientos, vendrá el trabajo de verdad en el Congreso, y nosotros lo que queremos hacer es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, y seguir intentando llevar a cabo esas reformas que creemos que necesita el país. Eduardo Alcalde. De todas maneras, yo creo que, me parecería una composición demasiado Frankenstein el que el PP y el PSOE se hayan unido para defender el bipartidismo y cargarse al señor Rajoy. Sería una especulación un tanto... Bueno, no es esa para mí atrevida. la especulación. Yo creo que hay intereses comunes y yo lo veo. Pueden ser o pueden ir por la vida de ser muy distintos, pero en cuestiones como las que he dicho antes, de cambiar ley electoral, de despolitizar la justicia, de fórmulas realmente interesantes e intensas para luchar contra la corrupción, de manejar televisiones públicas como Televisión Española, al final en ese tipo de cosas, de monopolizar también y de no dejar que el fiscal general del Estado sea del Estado y con una mayoría reforzada y no del partido que gobierna, etcétera. En todas esas cosas al final siempre se ponen de acuerdo. Lo que sí que es cierto es que han pillado con el paso cambiado tanto a Ciudadanos como a Podemos. Ciudadanos, que estaba, él hablaba antes de un suflé en el PSOE, también vivía un suflé de encuestas, porque las encuestas, hasta que no se vote, no son verídicas. Pero expectativas sí que, muy buenas las que tenían en este sentido Ciudadanos pero a partir diario. de ese momento, lógicamente han cambiado, y yo creo que ha reforzado el bipartidismo, como Álvaro y Toni están reflejando. Pero además Podemos, que en principio valientemente va a la confrontación y a cargarse al señor Rajoy, se encuentra con que ahora le han dejado con el pie cambiado, igual que le han dejado a Ciudadanos, y está empezando a reclamar, ¿no?, que ellos son los que han apoyado que el señor Sánchez está ahí. Entonces veremos ahora. Yo creo que con 85 diputados 2 años son muy largos y yo creo que prácticamente no van a poder hacer nada, va a ser muy difícil. Bueno, pues vamos a valorar enseguida más datos, más valoraciones, pero los ministros hoy tomaban posesión de su nuevo cargo, ministras y ministros, entre ellos 4 valencianos. Los 17 ministros del gobierno de Pedro Sánchez han prometido sus cargos en Zarzuela. La primera en prometer ha sido la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien luego ejerció de notaria de la ceremonia. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Justicia. Después, Carmen Calvo, vicepresidenta. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo. Calvo fue la primera en recordar Consejo de Ministros y Ministras. 13 de los 17 cargos prometieron reivindicando el papel de la mujer. Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras.
así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y de Ministros. Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. El Gobierno tiene una edad media de 54 años, experiencia, aunque también nervios, esta mañana ante el rey. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Asuntos Exteriores. Y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Pedro Sánchez se rodea de 11 mujeres y 6 hombres para su gobierno, el gabinete con más mujeres de la historia. Primera valoración, Toni Cantó. Marketing, hemos dicho, mucho lo hay, mucha expectación. Yo creo que nunca habíamos seguido tanto los nombramientos como lo hemos hecho en las últimas horas. 11 mujeres. ¿Está bien esto? Yo creo que está bien. Yo creo que cada vez más es un reflejo de lo que es la sociedad española, que es una sociedad moderna en el que cada vez hay mayor igualdad y, por lo tanto, que debe ser representada por consejos de ministros en el tema paritario como esto. Lo importante, además, es que haya ministros con una aprobada valía profesional, ¿no? Y que vengan de sectores y no necesariamente de los partidos, ¿no? De las organizaciones de los partidos. El perfil es bueno, por tanto, para Toni Cantó, de la mayoría para mí de los es que, ministros. Te repito que el perfil no es tan importante. Para mí lo importante es el guión. A mí el director de la película, por decirlo de alguna manera, no me gusta. Y todavía no sé cuál es el guión. Yo creo que Pedro Sánchez no nos contó algo que nos debiera haber contado en la moción de censura, que es cuál era su proyecto de gobierno. Sigue sin contárnoslo, sigue sin contarnos cuándo habrá elecciones generales, cada vez lo retrasa más y tiene toda la pinta, como decían los compañeros hoy, que va a tener muchas dificultades para gobernar y que puede convertirse esto en una especie de operación de marketing para luego convocar cuando a él demoscópicamente le pueda venir bien las elecciones, ¿no? Siguiendo el guión de Toni Cantó, ¿qué tal los actores y actrices? Vale, yo creo que en esta película, si uno se va de vacaciones con el móvil, le envían en el Snapchat quién es los nuevos ministros, ¿no? Y no le da tiempo a verlo, yo creo que el director es Albert Rivera y no Pedro Sánchez. Es decir, ese equipo podría ser asumible perfectamente por Albert Rivera. ¿Está de acuerdo, Toni? No, yo para creo nada. Que no. Y me voy a la rama valenciana. Yo creo que alguien como Carmen Montón, por ejemplo, no podría ser asumible para un gobierno nuestro, porque Carmen Montón, para mí, con el enchufismo pero es que ha llevado a cabo... unánime. Todos han deseado por unanimidad que se vaya. Y es lo que se ha hecho, ¿no? Y se la han llevado, ¿no? Bueno, sí, si lo ves así, sí. Yo no la hubiera elegido para un gobierno nunca, en ningún caso, porque yo creo que ha empobrecido y ha empeorado la atención sanitaria de los valencianos y ha sido alguien que ha sido muy criticada, sobre todo por todos los temas que tienen que ver con el enchufismo y con la confrontación, que es lo que ha hecho mucho el gobierno valenciano y que es otro escenario curioso que se abre ahora, ¿no? Porque el gobierno valenciano hasta ahora estaba siempre diciendo que toda la culpa la tenía Madrid. Lo primero que ha hecho es retirar las enmiendas a los presupuestos porque ahora el gobierno de ahí es socialista. Y entonces ahora veremos dos cosas. Primero, si es cierto o no que al final la culpa de todo la tenía Madrid, que yo creo que en parte sí, porque tenemos muy mala financiación, pero en parte era una excusa perfecta para el gobierno valenciano para tapar su mala gestión, pero veremos si tiene influencia real el gobierno valenciano en el PSOE madrileño a la hora de gobernar. Yo creo que esa es la cuestión, porque además nosotros tenemos un monotema, el gobierno valenciano tiene un monotema, que es el tema de la financiación. Ya, pero es que el gobierno valenciano, Carmen Montón y el señor Ximo Puig fueron los que votaron esta financiación que sufrimos ahora. Cuando hablaba es increíble con la broma de ese equipo de gobierno, de alguna manera no le parece que es una especie de censura de Pedro Sánchez a Ximo Puig. Es decir, un equipo de gobierno donde no es tan político desde el punto de vista de partido, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el de Puig, que sí que es muy de PSPB, para entenderlo, ¿no? Este es un poco más abierto, ¿no? Más con un claro tinte al margen mediático social, ¿no? Supuestamente social, ¿no? ¿No le da esa impresión que está marcando Repito una que pauta? a mí lo que me importa es eso que decía antes. Yo creo que ahora mismo los nombramientos no nos dejan ver al PSOE. A mí lo que me importa es el guión, no tanto las caras, que son importantes, no cabe duda, y hay algún ministro que me puede parecer bien, pero lo importante es la gestión, lo que se va a hacer. si van a gestionar, si va a vencer el PSOE
PSC de IZ, que hasta hace nada decía que se podía indultar a los secesionistas catalanes corruptos. Si va a vencer eso, a mí me preocupa mucho, en un momento en el que el señor Torra acaba de decir que vuelve a ir a por la independencia, que va a abrir Diplocat, que va a seguir denigrando la imagen de España, diciendo que esto es una dictadura franquista por todo el extranjero. Si van a vencer las tesis de IZ, me preocupa. Si van a vencer las tesis de ese PSOE al que yo aludía antes, que cree en la desigualdad territorial, me preocupa. Si el PSOE va a seguir en las comunidades autónomas prestando carteras tan importantes como educación o televisiones públicas a los nacionalistas, me preocupa. Si vamos a seguir con el PSOE de la corrupción del PSPB o de los seres andaluces, me preocupa. Al final es eso. Si no vamos a cambiar la ley electoral, si no vamos a despolitizar la justicia... Yo creo que hay gente que dice que este es un gobierno, yo no estoy de acuerdo en eso, que es que podía haber montado Macron, pero es que en este gobierno hay un 50% son miembros del Partido Socialista, que serán socialdemócratas o que serán como Borrell, que es una persona que me imagino que usted estará de acuerdo en su defensa de lo español en Cataluña. Pero claro, el resto siguen siendo socialistas, con lo cual es un gobierno de partido, lógicamente. Sí, obviamente, es un gobierno de partido. Entramos en Cataluña, si les parece, porque hay declaraciones en torno al tema, preocupación desde Esquerra Republicana. Ya han exigido ya a Pedro Sánchez libertad para los presos y le avisa directamente a Pedro Sánchez de que se atenga a las consecuencias. Reclamamos la libertad de los presos y de las presas víctimas de una prisión preventiva, injusta y desproporcionada, que tiene mucho más que ver con la venganza y el escarmiento que no con la misma justicia. Y a la vez exigimos el cumplimiento de un derecho, que es el derecho que tienen esas personas y sus familias a ser trasladados a Cataluña. Como quiera que ellos son el gobierno de España, y como quiera que deberán dirigirse a los grupos parlamentarios que contribuyeron también a echar constitucionalmente y democráticamente al Partido Popular del gobierno, y sabiendo que estamos muy alejados, ciertamente, ahora lo que tiene valor es hablar claro. Y en esto nadie nos gana. ¿Le preocupa, señor Cantó, estas declaraciones? Hay una primera impresión que puede tener uno cuando escucha a Tardá, a Rufián o a Otegi, de hilaridad, de ver que se han convertido, o al señor Pablo Iglesias, que se han convertido en los tontos útiles de esta operación. Es decir, han aprovechado su apoyo para luego hacer un gobierno en el que no se les tiene en cuenta, etcétera, etcétera. Pero yo no me creo del todo lo de que puedan ser únicamente los tontos útiles de este cuento que hemos vivido estos días. Y a mí me preocupan como he dicho antes, me preocupa cuál será la posición del PSOE. Si vencerá el PSC, que al fin y al cabo está muy representado en el gobierno. A mí no me preocupa tanto la imagen de Borrell, sí la de Meritxell en ese gobierno, o cuáles serán los gestos que se hagan. Porque yo creo que lo que ha dicho el señor Tardá es absolutamente ridículo. En España no hay presos políticos y estos señores a los que él alude se hacían fotos mofándose de los avisos, de los tropecientos mil avisos que le hizo la justicia española de que no siguieran por esa vía de saltarse la legalidad, como no podemos hacer ningún otro ciudadano en España, ¿no? Y ellos se hacían sus fotitos con los avisos y tal, siguieron y ahí están, ¿no? Pero ahora viene esto, ahora viene la escalada independentista, viene el señor Torra, que es un supremacista instalado en un gobierno que hoy mismo inyectaba a la máquina de hacer propaganda de TV3 50 millones de euros más y que quiere abrir Diplocat y que sigue en la misma vía. Entonces yo espero que haya un gobierno que, como nosotros estamos pidiendo ya al señor Pedro Sánchez, vuelva a activar el 155 para que se pare eso que está sucediendo y que está dividiendo y fracturando a la sociedad catalana. ¿Cómo valoran nuestros periodistas las declaraciones que hemos escuchado del señor Tardá? Pues que la función ha empezado. Los ministros ya han tomado posesión y ahora es el momento de tomar decisiones. Y tenemos una serie de conflictos que no han desaparecido. Claro. Es decir, que han estado arrinconados y apartados, pero que esa declaración de Tardá es la clara demostración de lo que ellos esperan de este gobierno. Es decir, ya les están diciendo, es verdad que bueno, que yo te apoyé sin que me lo pidieras, entre comillas,
pero tienes que seguir por este camino. Eduardo, ¿de acuerdo? Yo querría preguntarle a Toni Cantó cuál va a ser la postura de Ciudadanos ante una situación como esta si el Partido Socialista que gobierna les pide ayuda en un determinado momento. No me refiero en la aplicación del artículo 155, que tengo claro que tanto el Partido Popular como ustedes probablemente estarían en esa circunstancia. Pero en otro tipo de leyes que se quieran aprobar. No son suficientes el PSOE y Ciudadanos, pero el Ciudadanos en alguna ocasión puede ayudar dependiendo de qué tipo de propuesta haga el PSOE, pregunto. Claro, pero dependiendo de qué tipo de propuesta haga el PSOE. Yo no sé si ahora mismo en el PSOE del señor Pedro Sánchez el que manda en ese tipo de temas es el señor Iceta, que como he dicho antes, hasta hace nada estaba pidiendo unos indultos para los políticos presos, para los corruptos secesionistas. A mí me parece que nos hemos dado ya 300.000 muestras en nuestro país que no vale hacer cesiones a los nacionalistas, porque esas cesiones y ese ir dándoles espacio y dejándoles hacer lo que les da la gana y permitirles saltarse la ley nos han conducido a la situación en la que estamos en Cataluña. No se pueden dar indultos cuando no se ha terminado el juicio y no se pueden aplicar... ¿Sabes lo que quiero decir? Mostraba una predisposición a cuando haya la oportunidad y cuando estén condenados en firme a indultarlos como una forma de descensar. Bueno, a mí me parece que eso es absolutamente inaceptable y ahí no nos van a encontrar. Hoy, por cierto, hablaba su portavoz en el Congreso de los Diputados de la situación de Cataluña. Decía: pido a Sánchez que aclare ya su plan y que resuelva las incertidumbres. Lo escuchamos. Lo que a nosotros nos preocupa, más allá de lo que hasta ahora se sabe, que son los nombres, es, bueno, ¿por qué llegar al gobierno sin poder gobernar? Y también querríamos preguntarle al señor Sánchez cuál es su plan de gobierno, porque en la sesión de la moción de censura, a pesar de que lo previsto en la Constitución es la exposición del candidato alternativo, no se presentó ese programa y también en concreto cuáles son sus planes para Cataluña. Creemos que estas son las cuestiones de fondo, más allá del Consejo de Ministros, de los nombres propios, a quienes personalmente felicitamos, por supuesto, y les deseamos lo mejor. Es el discurso que estamos escuchando también esta noche de Toni Cantó. Es cierto, ¿no?, que falta, no se escuchó ese proyecto en la moción de censura. No, para nada. No fue la moción de censura en nuestro país es una moción de censura constructiva, ¿no? Esta fue destructiva. Es cierto que nosotros estamos de acuerdo en que era insostenible el gobierno de un Mariano Rajoy que seguía sin renovarse y al que le caía la sentencia de la Gürtel. Bueno, para mí es devastadora, ¿no?, respecto a lo que dicen del Partido Popular y de la credibilidad del señor Mariano Rajoy. Pero no se trataba solo de eso, se trataba de mostrar un proyecto alternativo y de eso no hubo absolutamente nada. Hubo mucha descalificación, hubo mucha bronca, si se me permite la expresión, pero de constructivo, estoy hoy con el trancazo, tuvo muy poco, muy poquito. Y claro, es normal, porque de alguna manera él iba con tal grupo tan heterogéneo de apoyos que yo creo que cualquier amago de poner sobre la mesa medidas le iba a complicar mucho los apoyos que pudiera. Para la moción. ¿Es cierto esto, Eduardo, que no le convenía a Pedro no mostrar su proyecto? Yo creo que no, sobre todo y por una razón, porque los votantes que iban a votarle a él eran tan dispares y tan diferentes que qué planteamientos va a decir con respecto a sanidad, por ejemplo. Pues claro, es que no tiene nada que ver lo que opina Podemos que lo que opina el PNV, que fueron los que le votaron sobre la mayoría de las cuestiones, con lo cual es difícil que él fuera a presentar un programa de lo más concreto. En cualquier caso, yo creo que el programa lo van a hacer ahora, van a empezar a crearlo ahora y me imagino que lo primero que van a hacer van a intentar, yo creo que no van a conseguir aprobar muchas cosas, pero van a intentar aprobar 3 o 4 cosas en las que puedan llegar a un acuerdo con algunos de los que se han votado. Hay que recordar que una de las sorpresas de esa moción de censura fue la aceptación de Pedro Sánchez de que iba a apropiarse como suyos los presupuestos generales del Estado. Entonces, a nosotros nuestra primera preocupación, ya que se habla tanto de igualdad, y la igualdad no solo se demuestra que sí, que se demuestra sí con los nombramientos, sino con las políticas que uno aplica, ¿no? Y nos preocupa especialmente que se lleven a cabo las políticas que nosotros hemos arrancado al Partido Popular en la negociación ardua que hicimos de presupuestos. Bueno, había una tercera semana de permiso de paternidad, unas ayudas de más de 1.000 euros al año para las escuelas de 0 a 3, había un complemento
aumento salarial para los jóvenes de 400 euros al mes, que hay que recordar que además viene de fondos europeos y que no sale de nuestros impuestos. Era además unos fondos que ni siquiera que existían y que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista habían usado, lo cual nos parecía absolutamente vergonzoso. Había una bajada de impuestos por debajo para las personas que cobran por debajo de los 18.000 euros. Es decir, había una serie de medidas que nosotros creemos que eran armadas. Sí, una equiparación por fin salarial a unas habla fuerzas... en pasado, Toni Cantó, cuando habla de los presupuestos. ¿Vale? Y ahora lo que a nosotros nos preocupa es que eso se... Claro. Porque claro, él dijo que sí, pero... ¿Ciudadanos va a votar que sí, de nuevo? ¿A todas esas cosas? Sí, sin duda, claro. ¿Incluso lo de los 500 millones para el País Vasco? Es que eso no se puede desgajar, eso fue una negociación de los presupuestos generales del Estado que llevó a cabo el Partido Popular, luego aparte con el PNV. Las cosas funcionan así, él va llegando a acuerdos con otras fuerzas parlamentarias. Desde luego todo lo que tiene que ver con la negociación nosotros lo vamos a respetar porque es el acuerdo al que llegamos. Sería absurdo que los que eran unos grandes presupuestos generales del Estado, buenos para nosotros hace 10 días, ahora nos los quisiéramos cargar. Yo creo que los españoles sí que no merecen eso, ¿no? Ese cortoplacismo. Yo creo que es un ejercicio absolutamente por parte de ciertos partidos de auténtica incoherencia, ¿no? Es decir, ibas a decir miseria. Iba a decir un término más fuerte. Vale. Lo dejamos ahí, y no es de recibo que el partido que está a favor de los presupuestos ahora diga que los va a enmendar, ¿vale? Y que el partido que estaba en contra de los presupuestos ahora diga que los va a llevar a cabo. Eso está pasando en muchos aspectos. El propio PSPB ha retirado enmiendas que le estaba haciendo a los presupuestos generales del Estado. Si el PSPB... pero está hablando del PSPB. Si el PSPB está luchando por mayores inversiones y lo retira, claro, el discurso topa. Claro, entonces, ¿qué estabas haciendo antes? Y es donde yo iba. Yo creo que al final los partidos políticos en general consideran que los ciudadanos somos idiotas. Y nos tratan como idiotas, porque este tipo de ejercicios de ese pragmatismo malentendido de la política hace que muchos de los ciudadanos pues pensemos aumente la desafección también un poco. Absolutamente. Nosotros no vamos a practicar ese tipo de política, ya te digo que no hemos variado nuestra posición respecto a los presupuestos, seguimos en lo mismo, creemos que eran buenos hace 10 días y seguimos creyéndolo ahora, y en lo que ellos quieran hacer ahora, de nuevas en el Congreso de los Diputados que tengan que ver con medidas de regeneración democrática, de lucha contra la precariedad laboral, de modernización de la economía, de igualdad, etcétera, etcétera, nos van a encontrar. Creo que las primeras medidas están claras que van en la línea de nuevo de marketing político. Está claro. De quedar bien con ciertos sectores sociales, aunque no sean medidas de gran impacto general, ¿no? Iremos viendo, hay un ministro especial, el de Cultura, al que queremos resaltar esta noche porque nuestro invitado Toni Cantó está muy unido, tiene que ver mucho también con este tema, bueno, pues por lo que ha sido también. Los dos hacen tweets. Porque los dos hacen tweets. Y los dos hacen tweets también, bueno, ahí está Eduardo. Máxim Huerta ha dicho hoy que tienen entre sus prioridades el Estatuto del Artista y cambiar la ley de mecenazgo. Y pedía ya disculpas y dejaba claro que le gusta el deporte aunque no lo practica. No me gusta el deporte practicarlo, el deporte sí. Eso no significa nada. Voy a apoyar, amar el deporte y apoyar a todos los deportistas porque son héroes y heroínas. La cultura, ya se dice, la cultura nos hace libres, nos hace sobre todo más felices a todos. Así quiero que sea. Pero voy a nombrar a otro ministro. A Malraux, un ministro francés, que en 1959, ni más ni menos, fue escritor y ministro, y él decía, yo voy a parafrasear, que había que permitir a los españoles cultivar su capacidad de inventar. Así que la cultura es cultivo, y hay que inventar, creadores y todos, para que lo disfrutemos. La cultura de este país y las culturas de este país, con muchísima calidad, humildad y responsabilidad, acepto este cargo, que empieza a partir de ya. Yo no sé a ustedes, para mí me cuesta todavía identificar a Máxim Huerta como el nuevo ministro de Cultura y Deportes. Bueno, yo le deseo mucha suerte. ¿Sí? Es un hombre al que conozco y al que le tengo cariño y respeto. Llega en un momento complicado, pero también le recordaré cuando lo vea en el Congreso de los Diputados que le hemos hecho parte del trabajo, porque eso que decía él como una gran preocupación, que era el Estatuto del Artista en una subcomisión, lo hemos dejado bastante avanzado y es una comisión que además
preside otra escritora, esta vez de Ciudadanos, que es Marta Rivera de la Cruz, que ha hecho un grandísimo trabajo en esa comisión. Félix Álvarez, el actor, también ha llevado a cabo ese tema del Estatuto del Artista, pero además nosotros le hemos adelantado un buen trabajo con la bajada del IVA cultural, tanto de los espectáculos en directo como del cine, que se aprobará. Equiparado a Europa, ¿no? Mucha suerte, muchas felicidades, Maxim, y espero que te guste todo el trabajo que te hemos adelantado los de Ciudadanos. Bueno, pues ahí queda claro el mensaje de Toni Cantó. Maxim Huerta. Va a tener un secretario de Estado que se dedicará al tema del deporte, por lo tanto no se tiene que preocupar por algo que no le gusta mucho, ¿no? Que él se puede dedicar en exclusiva al tema de la cultura. Hoy ya se ha estrenado despidiendo a la selección española con el Rey. Es lo que le tocaba. Es lo que tocaba. Bueno, claro, pues ahí está. Se va a Rusia a jugar el Campeonato del Mundo. Bueno. Y me imagino que irá a él también de vez en cuando. Valencianizamos en los últimos minutos. Pregunta directa a nuestro invitado, Toni Cantó. Diputado ahora de Ciudadanos en el Congreso, ¿será el próximo candidato a la presidencia de la Generalitat por Ciudadanos, Toni Cantó? Bueno, como es una decisión personal importante que no solamente me afecta a mí, sino que también afecta a mi familia, yo tomaré la decisión este verano y nunca he ocultado que me apetece y que me hace mucha ilusión. Y si es así, me presentaré a unas primarias en las que los afiliados del partido me tendrán que dar su confianza. Bueno. Pero yo nunca he ocultado que para mí sería un orgullo hacerlo. Es decir, que entra dentro de sus planes, de su futuro político. Puede ocurrir, sí, ya veremos. Álvaro, Eduardo, se dice, se comenta... Yo creo que es la declaración más clara de hacía tiempo, porque siempre lleva una coletilla implícita. Yo creo que el hecho de que diga que sí que le apetece y que lo va a consultar, bueno, pues me parece muy bien. Yo creo que es positivo de cara a la política valenciana, bueno, pues que personas que están bien bregados en política nacional y además en una etapa muy dura, pues que también se zajen aquí. Y además con expectativas, porque evidentemente Ciudadanos, más allá de lo que está pasando, pero sí que es cierto que por el hecho de que este ministerio nuevo por parte del Partido Socialista haya creado tanta expectativa, por ese mismo hecho, ahora cualquier error pues también va a deprimir más, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y por eso el planteamiento de Ciudadanos diciendo, bueno, vamos a dejarle estos días de gloria y luego ya entraremos al ataque si es que entrar, ¿no? Que es lo que está planteando un poco esa reorientación de la oposición y de la estrategia por parte de Ciudadanos. ¿Buen candidato, Eduardo? Yo creo que sí. Primero porque le ha tocado estar 8 años en el Congreso de los Diputados. Primero como diputado de UPyD, el único de la Comunidad Valenciana, y después como diputado de Ciudadanos. Estar en un partido pequeño y tener que bregarse en no sé cuántas comisiones. ¿En cuántas comisiones está usted? En 8. Estuve en 8, ahora no, ahora estoy en menos, pero vamos. ¿Y en la época de UPyD cuántas? En 8 también, estaba, en 8. En 8. O sea ahora que, no, ahora estoy en 4 o 5. O sea que eso brega mucho, le enseña mucho, enseña usos parlamentarios que yo creo que son interesantes. Otra cosa es la gestión. Y después veremos a ver cómo, cuando baje el suflé, veremos cómo está el suflé del señor Sánchez y cómo está el suflé del señor Rivera. Y en función de cómo esté cada suflé, pues tendremos claro, porque queda realmente un año. Yo creo que van a estirar al marketing lo más posible. Yo creo que el bipartidismo se lo van a trabajar también, porque el Partido Popular también tiene que elegir a su sucesor, con lo cual van a ocupar páginas de aquí a septiembre y todo eso. Y ya prácticamente estamos en elecciones. Bueno, pues ahí están las elecciones. Queda clara la postura de Toni Cantó. Habrán primarias. Él quiere ser el próximo candidato a la presidencia de la Generalitat por Ciudadanos. Y queremos preguntarle sobre su valoración muy breve al respecto del Pacte del Botànic. ¿Qué está haciendo el señor Ximo Puig, Mónica Oltra? ¿Es un pacto que resistirá? Sin duda alguna está resistiendo. ¿Cómo valora la gestión? Para mí, el primer problema del señor Ximo Puig es que ha entregado 2 carteras tan importantes como son la de la educación o la de los medios de comunicación públicos a Compromís, y no solo a Compromís, sino a la parte más hooligan de Compromís. Para mí el señor Marzá es lo más hooligan que hay en Compromís, y entregarle a semejante personaje la cartera de educación es absolutamente reprobable. Montón ha sido muy problemática. Yo creo que ha sido una legislatura en la que se ha hecho muy poco, en la que se ha echado mucho la culpa a Madrid. Veremos cómo cambia eso ahora que en Madrid están los suyos, y en la que, como no se hacía nada, de lo que se han ocupado mucho es de dividir a los valencianos en lugares en los que no hacía falta dividir, con el tema de las concertadas y las públicas, con el tema de las lenguas, con el tema de la sanidad, etcétera, etcétera. Para mí ha sido decepcionante.
y esperemos que nosotros pronto tengamos un papel relevante ahí para que cambien las cosas. Bueno, decepcionante, dice Álvaro Toni Cantó sobre la legislatura. Por cierto, ¿le viene bien a Ximo Puig la salida ahora de Carmen Montón? Hombre, en teoría le viene bien, pero es cierto que el tener un gobierno del mismo color político te impide ser tan reivindicativo, y eso siempre es un inconveniente, porque ese papel lo puede asumir Compromís, desmarcándose del PSPB. El hecho de que se retiren, ya tenemos un ejemplo, enmiendas por parte del PSPB va en esa línea, ¿no? Lo que decía Toni Cantó, yo no sé si habéis caído, hablaba de esas carteras y yo creo que también se refería a Punt. Sí, absolutamente. Sí. Para mí Punt es Telecompromís. Además utiliza gente que viene de trabajar en TV3, que para mí es el ejemplo de lo que no se debe hacer en una televisión pública, la utilización de manera sectaria de una televisión para además confrontar a los ciudadanos, para adoctrinar al público desde el más infantil al mayor. Y bueno, la jefa máxima de Compromís viene de allí, ha hecho prácticamente campaña por Compromís, la jefa de informativos también, y la periodista a la que han puesto hace nada para los informativos, es que no solo es que haya hecho campaña, es que iba en la lista de Compromís. Entonces, claro, ni siquiera disimulan, y a mí esto me parece especialmente preocupante, porque no quisiera pasar de un modelo a otro que también me parece discutible, ¿no? Eduardo, ¿algo que añadir de las palabras de... A ver, yo creo que en el tema del Botanic, como dice Álvaro, falta un año. A partir de septiembre el Partido Socialista y Compromís tendrán que intentar separarse para que la gente y Podemos tendrán que cada uno marcar su territorio político, porque dentro de 9 meses habrá elecciones y la gente no tiene claro quién es quién, si están todos, si es una melee o a quién tienen que votar. Entonces tendrán que separarse y distinguirse. El de estar gobernando Madrid, la reivindicación permanente económica, que además me parece justa, pues van a tener que atemperarla, por lo menos el Partido Socialista va a tener que atemperarla, aunque el señor Sánchez creo que ha dicho que ese es uno de los temas que va a intentar sacar, el tema de la financiación autonómica. Yo creo que va a ser difícil, pero bueno. Con lo cual, bueno, yo creo que se va... Porque requiere un pacto con otro partido, al menos. Claro. Bueno, con un par de partidos, claro, probablemente. Estamos hablando de que hay una conferencia... No está ni se le espera para pactar con nada. Bueno, el Partido Popular no quiso hacerlo ni siquiera con mayoría absoluta, que lo podría haber hecho. Y es evidente que el tema de la financiación es crucial para la Comunidad Valenciana. Estamos siendo muy maltratados, nosotros lo hemos reivindicado muchas veces. Hay además comunidades en las que el Partido Socialista y el Partido Popular permiten que haya una sobrefinanciación, como es la última que le otorgaron de nuevo con el cuponazo al País Vasco, y yo creo que es esencial que se haga. Ahora bien, lo que es cierto es que mientras eso sucede, tú tienes que gobernar con los recursos que tienes, y el Botanic, nosotros lo hemos dicho una y otra vez, no lo está haciendo bien, no lo ha hecho bien aquí. En cualquier caso, si usted se va a presentar a partir de septiembre, que decida que se presenta a la Generalitat y que le voten los militantes, estará más tiempo por aquí. Aparte de estar en Madrid, pues estará más tiempo por aquí. Ya lo está haciendo, ¿no? Creo, sí. De hecho, a Toni se le va. Bueno, cada vez estoy más por aquí, pero sí, de hecho, bueno, yo tendré que venirme a vivir aquí y todo, y para mí eso será un gustazo si sucede, ¿no? Pero yo estoy aquí prácticamente ya casi todas las semanas o cada 10 días. Lo que sí que es cierto es que tengo mucho trabajo en Madrid, muchas comisiones que llevar. Me refiero porque desde el punto de vista de marketing político y electoral, claro, usted tendrá que estar aquí todas las semanas para dar caña sobre las cosas que se aprueben, no se aprueben, y sobre... Punt, que me imagino que estará dentro de su sintonía todos los días para ver qué hacen y darles caña. Digo, no sé. Bueno, yo estoy muy vigilante desde allí también, sobre todo lo que pasa aquí. Llevo la Secretaría de Comunicación del partido de aquí, intento con los compañeros de aquí, tanto con Fernando en el Ayuntamiento como Mari Carmen Sánchez en Les Corts, consensuar cuál debe ser el mensaje y las líneas de acción que llevemos en todos los lugares, y la verdad es que estoy contento con el trabajo que estamos haciendo, pero sí, cada vez vamos creciendo más. De hecho, estamos en un momento también muy optimista en cuanto al crecimiento de afiliados y de pueblos donde antes no estábamos, y ahora sí. Eso en unas elecciones municipales es lo más difícil. Muy importante. Y fidelidad, según el último dato que salía del barómetro del Ayuntamiento. Tenemos unos votantes muy fieles, cada vez más, y la verdad es que procuramos tratarlos bien, ¿no? Con el trabajo,
pero también con toda la comunicación que tenemos con ellos. Ese parómetro a mí me parece interesante porque Ciudadanos tiene diferentes caladeros, pesca de diferentes caladeros. Del Partido Socialista, del Partido Socialista, del Partido Popular. Del Partido Popular. No, y yo creo... Incluso de Compromís. Bueno, pues esto está bien. No, lo digo porque parte de la estrategia a lo mejor del PSOE y la estrategia del presidente va en esa línea, en el intentar, lógicamente, que Ciudadanos no siga por esa senda de captar voto socialista, ¿no? Y yo creo que... es probable que sea eso lo que están intentando, pero yo reivindico la sagacidad de los votantes y espero que no se queden en los gestos, sino en cuáles van a ser las políticas que se apliquen, ¿no? Y no se les va a poder engañar. De poco, no se les va a poder engañar durante poco. Hay algunos comentaristas políticos tiempo. que dicen que ustedes solo saben hablar de Cataluña y Cataluña está porque creen que electoralmente les da rédito. Bueno, esto es absurdo, quiero decir, Cataluña, para nuestra desgracia, y le aseguro a usted que para la desgracia de todos nuestros militantes y votantes de allí, está como está. Decir esto para mí es muy injusto cuando hay compañeros míos que tienen que caminar con escolta en Cataluña, cuando realmente uno ve a veces que está en la ejecutiva de mi partido como estoy yo y se van para allá diciendo, Dios mío, volvemos a aquella realidad que es como el día de la marmota, donde no se avanza y donde estamos instaurados en un continuo proceso del que yo le aseguro ellos están deseando salir para que se empiece a hablar de verdad de lo que les interesa a los catalanes, que es de sanidad, de escuela, de dependencia, de vivienda, de empleo, etcétera, etcétera. Hoy salía una noticia tremenda, ¿no? Una parte importantísima de todas las empresas que estaban llegando a Madrid venían de Cataluña. Aquel goteo sigue, parece que nos olvidamos, pero aquel goteo sigue, siguen yéndose empresas de allí, sigue empobreciéndose Cataluña por estos, perdón por la expresión, piraos, ¿no? Yo creo que nosotros hemos demostrado que hemos hecho muchas más cosas que esas, ¿no? Y yo creo que en el Congreso de los Diputados todas las medidas de regeneración democrática y de modernización también son las que están haciendo que muchos españoles se acerquen a nosotros. Entramos en la recta final. Les voy a pedir dos titulares a Eduardo Alcalde y a Álvaro Errázuriz de lo que nos ha contado esta noche, que por cierto no ha sido poco, el señor Cantó, Toni Cantó, diputado de Ciudadanos. ¿Su titular sería, Eduardo Alcalde? Pues el titular es que ha corroborado su interés en llegar a ser candidato a la presidencia de la Generalitat, desearle suerte en buena lid y que lo hagan bien. Gracias, Eduardo. Buenas noches. El titular de Álvaro Errázuriz sería... Mi titular es que ya está en clave, lógicamente, de candidato a la Generalitat y que tiene un recorrido complejo, ¿no? Porque esta comunidad también es compleja a nivel estatal, lo es, pero y sobre todo porque además las reglas del juego han cambiado a nivel nacional y esto va a una rapidez inmensa. Por lo tanto, mañana no sé lo que va a pasar, pero seguro que va a pasar algo, ¿eh? Álvaro, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y al señor Cantó le vamos a pedir no un titular, sino un mensaje final de todo lo que hemos hablado esta noche, que no ha sido poco. ¿Con qué nos quedamos? No, recojo un poco lo que hemos estado hablando durante toda esta noche, con ganas de intentar ayudar a que el país prospere. Queríamos otro gobierno distinto, un gobierno fuerte, un gobierno salido de las urnas. No ha podido ser así, pero estaremos vigilantes y lo que vamos a hacer es lo que sea mejor para los españoles. Y respecto a la Comunidad Valenciana, que seguiremos peleando para que no sea susto o muerte. No tengamos que irnos a un gobierno débil y que confronta a los valencianos y que está demostrando que no consigue nada y que le echa la culpa de todo a Madrid para librarnos del gobierno corrupto del Partido Popular, sino que hay otras vías de hacer política y que esas son las que nosotros queremos encarnar. Bien, pues gracias, no tarde tanto en visitarnos. No, yo siempre que me invites aquí estaré. Lo esperamos pronto, ahora que va a estar más por Valencia. Gracias. Señor diputado. Toni Cantó, buenas noches. Buenas noches. Buena nit. Invitado especial esta noche en Ahora sí terminamos la semana. Volvemos, lo hacemos ya el próximo lunes con toda la actualidad. Veremos lo que ocurre el lunes. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Buena nit.